¿Qué tal, amigas, amigos? Me encuentro ahora a un costado de lo que es la calzada México-Tacuba, actualmente México-Tenochtitlan, en una construcción realizada por Tolsá, uno de los más importantes arquitectos del periodo neoclásico, por cierto, cuya tumba se encuentra muy cerca de aquí, en la iglesia de la Santa Veracruz. Este arquitecto realizó esta construcción para el conde de Buenavista y desde 1968 se ha convertido en el Museo de San Carlos, que alberga la colección de arte europeo más importante de todo México. Hay que recordar que el MUNAL conserva el arte mexicano y algunas piezas que eran de arte europeo se trasladaron precisamente a este lugar. En esta ocasión no voy a visitar la colección permanente, sino una colección temporal que se llama El Beso de la Muerte. Y esto significa que también el arte, tanto la pintura, la escultura, como las artes menores, han dedicado su reflexión a este momento que muchos no quisieran, pero que sin embargo se presenta en la vida del ser humano y marca no solamente el final de una existencia, sino también una pérdida, un gran dolor, una gran amargura y muchas cosas de este tipo. Así que los invito a que den rápidamente una vista general de esta construcción que, caracterizada precisamente como arte neoclásico, utiliza en los patios los óvalos, utiliza elementos como las balaustradas, iguales a las que Tolsá puso en la catedral, porque él fue el que finalizó la construcción de la Catedral de México. Él realizó también el Palacio de Minería, realizó la escultura de Carlos IV, conocida como el Caballito, y algunos altares interesantes, como por ejemplo el que se encuentra en la Profesa. Y exactamente en la parte de abajo, en esta parte es donde se encuentra esta exposición llamada El Beso de la Muerte, que presenta aquí un mural que es parte de una de las obras de este lugar y tiene claramente manifestado representaciones mortuorias en el arte y la cultura visual del siglo XIX. Y aquí una escena donde un padre está haciendo todo lo posible por salvar a uno de sus hijos que ya está a punto de morir, mientras la madre está llorando ya a uno de los hijos que ha muerto. Y no se imaginan, pero esta pieza, este elemento del mural, está tomado de una escena del diluvio universal. Así como el diluvio universal fue tratado por Miguel Ángel y por otros autores, también aquí se realiza una obra de este tipo. Vamos pues a entrar y a ver qué es lo que nos ofrece esta exposición. Algo importante que menciona el museo, por si viene usted con quizás niños o personas muy sensibles, aquí muestra. Esta exposición incluye imágenes que pueden resultar perturbadoras o emocionalmente sensibles. Se recomienda discreción al público visitante. Y es que hablar de la muerte no es tan fácil. Es una realidad, pero no todo el mundo la acepta. Por ejemplo, alguien que acaba de tener una pérdida o aquellas personas que ver un esqueleto les puede ocasionar una situación muy particular. Y les mencionaba esta obra del diluvio universal porque finalmente un diluvio universal nos habla de la destrucción total del género humano y es una pintura que ofrece precisamente la bienvenida al visitante. Vamos a entrar para que puedan verla ya no solamente en el mural, sino también puedan ver su tamaño. Hay que recordar que el arte del neoclásico utiliza posturas un tanto teatrales, casi como si el pintor hubiera dicho, pónganse en esta pose, como si fuera una ópera, como si fuera un teatro, para que de esta manera tenga una emoción la persona que está viendo la escena. Como les mencionaba, aquí se veía la tragedia. El diluvio universal que va llenando absolutamente toda la parte de la tierra,
una persona está tratando de asirse a una piedra que sin embargo estará en un momento también totalmente superada por el agua y esta persona terminará ahogada. Una persona de pie, que sería la que está más alta en esta obra, pero como les mencionaba, vean ya la presencia de la muerte en el personaje. ¿Por qué? Vean el color de piel de quien está totalmente inerme, no puede hacer nada para que el diluvio cese, están en un espacio que va a ser inundado y vean el color de la muerte que aparece en este personaje. Ya es un color totalmente pálido, donde se ven incluso algunos colores azules y la mirada de quien está permitiendo que salga el aliento de vida. Algunas cosas muy interesantes que no siempre observa el observador. Vean esta parte de aquí, qué interesante, porque esta pequeña rayita de color blanco marca una gran diferencia entre lo que está bajo el agua y lo que está sobre el agua. Son pequeños detalles que marcan una maravillosa obra de arte. Y por otra parte, aquí vemos a una mujer que sin palabras, pero con esta actitud también de no poder hacer nada ante la muerte del pequeño, simplemente tiene que aceptar lo que está pasando y esa es además la realidad. ¿Cuántas veces estamos con un ser querido en el hospital o en la propia casa y vemos que, como se dice popularmente, se está yendo y no podemos hacer nada? Ni el mejor médico, ni el más grande adinerado, ni el más grande científico puede hacer nada cuando se presenta la muerte. Y acá una alusión muy lejana de los únicos que se salvaron. Aquí vemos precisamente muy pequeñitita el arca de Noé. Y así como un elemento bíblico nos ayuda a hablar de la muerte, también algunos elementos de la mitología o de la historia griega nos hablan precisamente de la muerte. Aquí se está hablando de uno de los episodios más conocidos de la historia griega, que es la muerte de Héctor. Y vean nuevamente las actitudes teatrales de quienes están tocando la música mortuoria, también los hijos, la esposa, la desesperación completa y el llanto en los demás participantes de la muerte. Continuando con la visita, vamos a encontrar nosotros algunos elementos principales que se hablan de la muerte. Y en este caso, la antesala de la muerte, bueno, ¿qué hay antes de que una persona muera? Hospitales, médicos, remedios mágicos, etcétera. Y por eso aquí hay una muestra antigua de los elementos que usaban en las boticas, lo que actualmente podemos encontrar nosotros como medicamentos en nuestra farmacia, pues antes en la botica se preparaban especialmente a partir de elementos de la naturaleza. Y encontramos también aquí algunos elementos que se utilizaban en las operaciones para hacer alguna incisión, para algún otro tipo de cosas. Y aquí hay una muestra también de las causas principales de la muerte, por ejemplo, el vómito prieto, el tifo, la viruela, el sarampión, el cólera morbus, que ocasionó la peste negra, la tifoidea, la tosferina, la fiebre amarilla, y casos voraces de cólera, la escarlatina y la influenza. Vean qué interesante que en 1825 el sarampión estaba presente y en este 1926 sigue estando presente, pues porque es parte de la naturaleza. Y encontramos también lo que los médicos necesitaban saber para poder hacer una operación y estos libros, particularmente enriquecidos con imágenes, es lo que se estudiaba en su momento para prevenir la muerte. Más adelante encontramos también nosotros algunos elementos ya concretamente reales, como este
modelo anatómico craneal, hay que recordar que durante un tiempo estaba prohibido abrir los cuerpos. Y fue hasta un avance de la ciencia cuando la parte religiosa incluso se hizo de lado. Tocar un cuerpo creado por Dios, ¿cómo le vas a sacar un órgano o algo así? Y fue hasta que comenzaron a hacerse las primeras operaciones cuando finalmente los científicos supieron cómo estaba formado el cuerpo humano, dónde estaba el riñón, el hígado, etc. Hasta que no se abrió el cuerpo, se dieron cuenta. Encontramos también nosotros algunos elementos religiosos como estos, que son los llamados exvotos, donde parece que la muerte fue vencida, por lo menos en este primer momento, y precisamente se da gracias al Santo Niño de Atocha, a la Virgen, a la advocación en particular, que permite que las personas se hayan salvado, incluso como en este caso, de una caída que tendría que haber sido mortal. Y vemos también cómo la oración de la enferma hace que se haga presente, por ejemplo, San Antonio de Padua. Son los exvotos que dicen, gracias a la invocación de los santos, la muerte no se hizo presente. Y después encontramos que la muerte no respeta ninguna personalidad, incluyendo a Napoleón, aquel jefe militar que ocasionó tantas muertes, pensando que quizás era Dios, porque incluso encarceló al Papa. Bueno, le llegó su tiempo terrible en Rusia y finalmente aquí está muriendo. Y ante la muerte, evidentemente, la gran admiración, como esta cabeza de Isabel de Portugal, que perdió precisamente la lucidez mental y después de perder la vida mental, vamos a decir así, a través de la locura, perderá más adelante la vida corporal. Escenas del médico visitando a la paciente, mientras pues la niña, la hija, va jugando un poquito con la muñeca. Hay que entretener a los niños para que sientan que la muerte no es tan terrible. Y aquí volvemos nuevamente a esta parte religiosa donde el enfermo necesita una esperanza para poder recuperarse o bien una esperanza de saber que en el más allá podrá encontrar la vida eterna. Y es exactamente este cuadro que se llama La unción de los enfermos, del pintor Pellegrin Clavé, que fue el que pintó la cúpula de la catedral y cuyas pinturas lamentablemente se perdieron cuando la catedral se quemó, si no mal recuerdo, en 1967. Pasamos a una nueva área donde encontramos ya también algunas figuras de la muerte, pero en este caso no son tanto para el estudio anatómico, sino para hablar de la muerte en la vida real. Y estos son títeres, porque también en las historias, en los cuentos, en las novelas, en la literatura, tenía que aparecer la muerte, y estos son personajes de la compañía Rossetti Aranda, que son títeres que se utilizaban en las representaciones teatrales. Después encontramos una obra bastante dramática que nos presenta a la muerte como la que pone final a la vida incluso de los pontífices, de los sabios. Los libros, la tiara papal, la espada de los militares, el trono también o el cetro de los reyes, es decir, la muerte no respeta absolutamente a nadie ni a nada. Y desde el punto de vista religioso hay que recordar que la muerte es una limitación, la limitación que apareció a partir del pecado original. Antes del pecado original no existía la muerte, y la muerte entra
juntamente con la corrupción después del pecado. Y aquí encontramos una pintura que proviene del templo de la Profesa, que se encuentra en la calle de Madero y Isabel la Católica, y tiene un letrero muy interesante en la parte baja izquierda. Así es como se tiene que leer el cuadro. Este es el espejo que no te engaña. Este es el espejo que no te engaña. ¿Cuál es el que sí engaña a esta damisela? Este espejo de aquí, que la hace ver como una mujer que parece que nunca va a morir, con un gran vestuario, con una gran cabellera, con los perfumes, etc. Pero en la parte de arriba, un hilito que representa la vida es cortado por la mano de Dios. De tal manera que ni la mujer más bella, ni la mujer más arreglada se librará también de esto que es la muerte. Por una parte, parecería la vida y por otro lado, la muerte. Y comparado con el término de la vida, el tiempo de la muerte es mucho más amplio. Vamos a encontrar pues distintos elementos de este tipo y también vamos a encontrar, además de pintura y escultura y muñecos, como hemos visto, algunos libros dedicados a la muerte sobre el tema y algunos grabados que también son sumamente interesantes, que hablarán también de lo que puede venir después del momento de la muerte, porque hay que recordar que vendrá un juicio y sobre ese juicio las personas tendrán un final que podrá ser el cielo o el infierno. Una obra también interesante de un autor anónimo es la sepultura de las monjas. A las monjas se les sepultaba generalmente con su vestido, con su hábito con el que habían profesado y con una corona de flores para indicar que ellas de alguna manera se habían casado con Cristo y por lo tanto tendrían que ser recibidas en la presencia de Dios. Estas flores también podrían simbolizar las oraciones que hicieron, los sacrificios que hicieron también, muchos de ellos en honor de las ánimas del purgatorio y de los difuntos. Y aquí encontramos estas escenas girándonos un poco hacia la parte de atrás, que son precisamente las que podrían ocasionar en algunos niños a una impresión muy fuerte, porque ver a una persona acostada, con su carne totalmente rígida, es algo hermoso, pero ver cómo el cuerpo se va corrompiendo, cómo se va viendo el interior y cómo la cabeza va perdiendo también la piel, recordando lo que dice el texto del Génesis: polvo eres y al polvo volverás. Se convierte el cuerpo primero en un esqueleto y después se convertirá también en la parte del polvo. Y a un lado de esta obra encontramos también representada la vida como si fuera un árbol que en un momento determinado, bajo la señal de Cristo que toca la campana, se termina. La vida termina y, como si fuera una orden, la vida se va terminando y la muerte, no que un esqueleto sea la muerte, sino que un esqueleto representa la muerte, con su guadaña va cortando el árbol y aquí esta persona está con las dos opciones: o se arrepiente gracias a la intercesión de la Virgen María, o termina con la vida pecaminosa que ha tenido y entonces el demonio lo espera en el infierno. Sabemos que es una persona que se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque encontramos acá la botella, signo del alcoholismo, la baraja, signo de el juego, el dinero también, y una representación de una vida, vamos a decir, galante por este tipo de vestimentas.
Por eso hablabas en un momento de el juicio que cada persona recibirá y por lo tanto un resultado totalmente distinto. O el paraíso manifestado aquí en esta parte, lleno de agua, de elementos vegetales, o el infierno con el fuego y elementos totalmente áridos. Pasamos a una siguiente sala que nos habla de personajes distintos y todos ellos relacionados con la muerte, pero me detengo aquí en esta urna que representa lo que en muchas iglesias o templos europeos y también de este continente se utiliza para guardar las reliquias de los santos. ¿Qué significa la palabra reliquia? Lo que queda. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda de un cuerpo? Los huesos, los cabellos, las uñas, y a eso se le llama reliquia. Y en algunos lugares, para que no se vea en una forma pues negativa, en una forma, digamos, no decorosa, el cuerpo o la reliquia del santo se acostumbra cubrirlo con cera para que de esta manera sea venerado por los fieles. Así es como encontramos nosotros algunas reliquias dentro de las iglesias. Y la muerte no solamente tiene que ver con lo que sucede con el cuerpo, sino también con todos los rituales que van acompañándola. En México encontramos desde la creación de la cruz de cal, encontramos los 3 días o 9 días de rosarios, encontramos una gran cantidad de oraciones que a veces mezclan la parte católica con otro tipo de oraciones. Y aquí evidentemente encontramos cómo ante una persona importante, esa sería como una especie de representación de la muerte, la servidumbre y las personas que han estado cerca de la enferma van acompañándole en su hora final, particularmente con agua y con la luz, las velas que generalmente están presentes en el momento de la agonía y la presencia del santo patrón, que en este caso es San Jerónimo, que se representa siempre con un león. La muerte no solamente está representada con pintura en este espacio, sino también hay unas muestras de la escultura. Y estas muestras nos hablan de que la muerte también alcanza a los niños, desde que están en el vientre materno o bien en una tierna edad, como en este caso. Esta obra de Henry Wex de 1865 se llama El niño durmiente, pero en el fondo, evidentemente no es un niño que duerme, sino es un niño que ha muerto, pero para que no sea tan dolorosa esta representación, se pone al perrito que lo acompaña en este momento tan difícil. Y aunque no es una realidad, porque los niños tienen un alma humana, siempre serán humanos ante la presencia de Dios, nunca se convierte un humano en ángel, la tradición popular dice que cuando muere un niño se convierte en un angelito. Y este pensamiento popular lo vemos representado precisamente en esta pintura de Joan Bernardet y Aguilar, que se titula Retrato póstumo de infante, con una oración que dice: flor marchitose al soplo de la brisa, eco, pasó con presuroso vuelo, alma, tras leve angelical sonrisa, dejó la cuna y remontóse al cielo. Qué difícil. Imagínense ustedes a los padres de familia de un niño que lo ven de repente en la cuna y después lo tienen que llevar al cementerio. Son evidentemente sentimientos muy fuertes, y sea un niño bebé, un niño mayor que ha muerto por, como hemos visto, el sarampión, o
Otro pequeñito también, vestido con una ropa especial. Todos ellos han sido tocados por la muerte. Otra tradición también que se refiere a los niños es vestirlos de blanco para que puedan entrar de esta manera al cielo, y también se les coronaba como este retrato de una niña muerta con coronas hechas de cerámica, de migajón. Una forma de hablar de que Dios los ha recibido en su presencia. Y aquí una escultura más de dos pequeñitos que están durmiendo. Hay que girar un poco para ver la carita de los dos que duermen plácidamente, en un trabajo escultórico sumamente interesante, porque la almohadita yo no la puedo tocar, pero se siente como si estuviera mullida, como si pudiera realmente recibir el peso de la cabeza de los niños. Y una pintura, casi parecería una fotografía también, que muestra el dolor de la madre ante el hijo muerto, la encontramos nosotros en este espacio. Si me sigues por aquí, Gregorio. Le agradezco a Gregorio que está haciendo estas tomas. Y aquí vean esta imagen de Romualdo García, mujer con bebé fallecido, y es una fotografía. Así como había fotógrafos que tomaban la primera comunión, el matrimonio, los 15 años de la persona, también había personas que decían, bueno, antes de que vaya mi hija a la tumba, póngale el ropón de su bautismo. Yo estoy de negro porque estoy precisamente de luto, y me quedo por lo menos con esta fotografía. Y no solamente encontramos esta, aquí del lado derecho mío encontramos una muestra de distintas fotografías, sea del cadáver del niño o la niña, o bien acompañado de sus padres o de su madre o padre únicamente, o incluso de sus hermanitos. Y aquí hablamos no solamente de clases altas, sino, por ejemplo, aquí, vean ustedes, estamos hablando de gente muy humilde que utiliza la fotografía como forma de rendir culto y de quedarse con algo del difunto. Porque si bien es cierto que la presencia del difunto se queda siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, queremos quedarnos con algo de él o de ella, a tal grado que en nuestro tiempo hay gente que no es capaz de deshacerse de las cenizas. Ya pasó un mes, 2 meses, 3, y si del cuerpo se tienen que deshacer porque se descompone, piensan como las cenizas, no se descomponen, voy a guardarlas aquí. Y por eso también vamos a ver en esta exposición lo que se conoce como los guardapelos, ¿sí? Guardapelos que se utilizaban para que antes de enterrar a mi familiar, voy a cortarle un pedacito de pelo, lo guardo en este pequeño recipiente, estuche, y claro, algunas personas también ponían ahí la fotografía del difunto. Vamos a hacer un breve corte y continuamos en un momento. Esta exposición también nos habla de que hay personas que quizás son conocidas únicamente por sus familiares, los vecinos, pero hay personajes que llegan a ser héroes, o bien conocidos porque fueron artistas plásticos o algo así. Y aquí vamos a encontrar al fondo, vamos a empezar por aquí. Si no pudieron conocer ustedes en vida a Benito Juárez, aquí lo pueden conocer en muerte. Porque cuando la gente importante moría, les hacían una mascarilla en cera, ponían la cera sobre el cadáver, quedaba perfectamente grabado el rostro, como este de Juan y Manuel Islas, que hicieron en 1872 y que nos muestra a Benito Juárez. Vamos a verlo un poquito de perfil y de frente, y esto es
El aspecto es el aspecto que tenía Benito Juárez en el momento de su muerte. Y si queremos ver a Porfirio Díaz frente a la tumba de Benito Juárez, aquí encontramos una fotografía de 1906. O una más dramática, a quien mandó fusilar Benito Juárez, a Maximiliano, esposo de Carlota, que fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Y aquí encontramos su camisa, recuperado por François Aubert en 1867, y aquí encontramos el cadáver, fotografía del cadáver e incluso del pelotón que lo fusiló en 1867, y en la parte baja del pelotón el Cerro de las Campanas donde fue fusilado. Y aquí encontramos una pintura de F. Den, de escena trágica y el asesinato de la Guardia de Madero. Quienes custodiaban a Madero lamentablemente perdieron la vida, como los escoltas que actualmente pierden la vida por estar cuidando a alguien en particular. En esta sala del museo vamos a encontrar obras realizadas en mármol, sean lápidas de tumbas o bien algunas esculturas de personajes importantes o menos importantes. Vamos a acercarnos a esta, que representa a Manuel Vilar, a Fray Manuel de San Juan, realizada por Manuel Vilar. Para distinguir al personaje se le pone precisamente la vestimenta. Y algo interesante que nos dicen los conocedores de los viajes, dicen, cuando viajes a una ciudad, visita el mercado para que veas qué come la gente. Visita la escuela para que veas qué se enseña. Visita el palacio de gobierno para que veas cómo viven los gobernantes. Y visita también el cementerio para que veas cómo se recuerda a los difuntos. Y todas estas imágenes que encontramos aquí son precisamente imágenes que nos hablan de tumbas, de lápidas, de esculturas, que a veces son las más importantes en algunas ciudades. Hay ciudades que no tienen ninguna escultura importante o poblaciones y solamente las más importantes se encuentran en los museos y en los cementerios, como el cementerio de Père Lachaise en París, donde están grandes personajes sepultados. Continuamos nosotros con esta exposición. Y aquí vemos una representación del amor de pareja. Girando un poquito a la izquierda vamos a encontrar algunas lápidas que hablan del paso del tiempo. Así es la vida breve. Esta lápida de 1854, una persona que murió a los 9 años. Sus amantes padres le dedican esta memoria, donde el reloj de tiempo y unas alas de murciélago que representan a la muerte están presentes. Otra niña, otra lápida y otra pequeñita, y girando exactamente 180 grados vemos también una escultura de Francisco Orsalesi que muestra la plegaria no solamente ante los padres muertos, sino también del niño o la niña que lamentablemente falleció, y para recordar que ella está en la presencia de Dios y le representa orando. Pero la muerte no solamente toca al género humano. ¿Quién no ha llorado porque se le murió su gatito, como a Gregorio, que se le acaba de morir su gatita, que era su compañía, o bien un pajarito, un pescadito? Y esto también lo representa el arte, como lo podemos ver aquí en esta pieza que es sumamente enternecedora. Sumamente enternecedoras porque muestra a un niño
deshecho en lágrimas porque su pajarito ha sido muerto, pero encontramos también al autor de la muerte, que es este gato, porque lamentablemente en la vida así sucede. Hay personas que se dedican a quitar la vida, siendo poderosas o siendo delincuentes o simplemente llevándose por los celos o lo que sea, pero lo que ocasionan siempre es un gran dolor. Y también aquí encontramos cómo se representa un animalito muerto, porque hay gente que para recordar a su mascota le manda hacer algo en particular, pero también para mí eso representa la muerte de la paz, que lamentablemente cuando se pierde la paz en algún lugar, mucha gente muere a causa de la guerra. Aquí encontramos a niños sosteniendo retrato de sus posibles antepasados. Y esta obra de Arnulfo Domínguez nos representa un desnudo de una mujer desesperada, sufriente, pero también podía representar a María Magdalena. Porque, fíjense, si ponen atención en esta parte, ¿qué está sosteniendo? Un espejo. María Magdalena, antes de su conversión, era una mujer que buscaba simplemente la belleza de su cuerpo, los placeres carnales, pero llega un momento en que descubre que esto se va a acabar. ¿Y qué va a pasar con el alma cuando el cuerpo regrese a la tierra? Muere para siempre o se va al infierno. Entonces, por eso, esta obra podría estar representando la penitencia ante el dolor de la muerte, así como esta otra que se trata de una fotografía. Y en el mundo de la muerte también existe la parte de oferta y demanda. ¿En qué? En flores, en una misa con, así era antes, con 3 sacerdotes, en una gran procesión con un carruaje de caballos, como actualmente un carruaje sencillito o aquella que parece, no sé, un auto como de colección, y lo mismo dígase de los féretros. Aquí encontramos una muestra en esta especie de maqueta de la Casa Munguía, ataúdes de todos los precios, y lo más interesante, mejoramos cualquier presupuesto. Y estas funerarias, yo quiero también comentar, ahí vemos el carruaje también mortuorio con plumas negras, etc. Yo quiero comentar que estas funerarias a veces se aprovechan de los sentimientos de culpa de los deudos. ¿Por qué? Porque si a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hermano, no le puse atención cuando vivían, ¿cómo me quito la culpa? Mandándole a hacer un funeral de súper lujo. Por eso decía aquella frase, en vida, hermano, en vida. Y aquí encontramos también algunas fotografías de un coche fúnebre en el Panteón Dolores, en la Ciudad de México. Bueno, cuando se permitían los caballos, aunque en la mayoría de las ocasiones la gente en las poblaciones pequeñas prefiere ir llevando en hombros al difunto. Y finalmente se termina esta exposición con esta parte, pero voy a regresar a una escultura que no vimos, que es esta también, una escultura magistral de Francisco Dumain de 1873 y se llama Las huérfanas. Las huérfanas que han llevado al cementerio una corona de laureles, indicando el agradecimiento a su madre o a su padre. Qué terrible es el dolor cuando se pierde a un padre,
Pero dicen también los padres de familia que es más grande el dolor cuando se pierde a un hijo. Y aquí aprovecho para esto. Estamos acostumbrados a que la gente, cuando muere una persona, manden coronas. ¿Por qué? Esto viene de la tradición greco-latina, porque a los grandes héroes en las competencias deportivas, etcétera, ¿qué se les hacía? Se les coronaba con un laurel o con olivo como signo de que traían la paz, que habían vencido en alguna competencia. Y precisamente estas coronas con las que se corona, por ejemplo, a Benito Juárez en el hemiciclo a Juárez o a otros héroes, van tomando después esta forma grande con flores como las que se acostumbran ahora, que por cierto a veces son muy molestas porque no caben en la casa o se amontonan en el panteón cuando eran más significativas y más fáciles de manejar estas coronas. Y vamos ahora sí a llegar a la última parte, cuando se pierde la alegría por estar viviendo con una persona, el cuerpo lo marca. ¿Cómo lo marca? Primero, la cabeza hacia abajo, los hombros también, el cuerpo, los pasos, el decaimiento, la depresión. Pero esto también se marca a través de una vestimenta en particular. Así como la gente se viste para ir a una fiesta con smoking, corbata, etc., también cuando llega el duelo se coloca un moño negro. Ahora ya no, pero durante mucho tiempo era así en las casas, y la vestimenta marcaba precisamente el duelo. Y esto también servía para algo, para que quienes no sabían que alguien había perdido a un ser querido, supieran que al verlo con estas vestimentas tenían que tratarlo con más cuidado, no invitarlo a fiestas, guardar silencio cuando pasaban por la casa, evitar sonidos de música en el vecindario, etc. Y aquí encontramos una espléndida vestimenta de luto, atavío de luto. Especialmente en el siglo XIX se empezó a utilizar el uso de ropa sombría y especialmente con los colores negros, incluso en los abanicos, los guantes tejidos. Para el momento del funeral también, la sombrilla ya no era de color rosa o azul pastel, y también las zapatillas que tenían que tener todo en color negro. Evidentemente, esto no significaba que iban a perder elementos de belleza, como aquí podemos ver este vestido con grandes detalles de lacería, con partes totalmente transparentes. Y lo mismo dígase en la liturgia, porque cuando se celebraba la misa por un difunto, el sacerdote tenía que salir vestido de color negro. Los colores para la liturgia son el blanco para las fiestas o el dorado o el plateado, el color verde para el tiempo común, el color rojo para las fiestas de los mártires, de la Pasión de Cristo o del Espíritu Santo, el color morado para el tiempo de Cuaresma o de Adviento y el color negro para los funerales. Y evidentemente también se hacían las publicaciones cuando alguna persona fallecía, las famosas esquelas, para dar a conocer lo que aquí había pasado. Y de esta manera podemos decir nosotros que esta exposición, con pinturas, esculturas, relieves, guardapolvos, etc., da una información de lo que significa cuando llega el beso de la muerte. Una última pintura de la forma en la que durante el barroco se habló de la muerte. Fíjense, en el barroco poner un bodegón con muchas frutas, eso significaba hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no están en el árbol, ya están cortadas. Y a veces una fruta ya está
magullada o mayugada de un lado. O bien algunos bodegones tenían una codorniz muerta o una liebre muerta. No son solamente escenas de cacería, sino están hablando de la muerte. Y vean esto también. Es un jarrón con flores, pero las flores ya no están vivas. Las flores se van deshojando, se van marchitando, lo que indica que no es un cuadro festivo. Es un cuadro para que te acuerdes de que ahorita estás vivo, pero después tendrás que morir. Por lo tanto, aprovecha la vida mientras la tienes, goza lo que puedas, pero recuerda que la vida no es solamente lo material, porque cuando el cuerpo termine, ¿qué va a pasar con el alma si no la has hecho que crezca? ¿Qué va a pasar con tu espíritu si no lo has acercado a Dios? Y con estas imágenes de estos pequeños elementos llamados guardapelos que podían tener esta forma como librito y donde se guardaba la fotografía con un poco de cabello o el puro cabello, es como terminamos esta exposición, esta visita a la exposición aquí en el Museo de San Carlos. Yo espero que esta visita los invite a que vengan ustedes aquí a este museo y visiten esta parte de abajo, pero también visiten la parte superior, que es donde están las obras europeas más hermosas que hay en México. Sientan que están visitando Europa en esta exposición. Y si quieren que a través de esta exposición les salgan las ganas de visitar el Museo del Perfume, ¿qué hay en este museo? Miren, aquí hay algunas esferas que permiten que ustedes huelan y lo que estén oliendo les permita ubicarse en qué se siente en cada sala. Precisamente si a ustedes les gustó este aroma, van al Museo del Perfume y ahí les hacen su propio perfume. Así que hasta la muerte tiene buenos aromas. Ciertamente cuando viene la corrupción, es tan espantoso el hedor de la muerte que hay que sepultarlos bajo tierra o incinerarlos, a los animales, a las personas. Pero cuando una persona tiene la fe, sabemos que el alma de los difuntos descansan en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.